Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre es Fabiola Pérez. No sé si me recuerdan de tanto tiempo que llevo sin grabar. Un poquito. Estoy aquí con Joey y con nuestro pastor, el pastor Abner Meléndez. Vamos a tener hoy un diálogo. El título de como vieron en el título del video, es La iglesia influyente versus la indiferente. La idea del tema viene porque el pastor cerró este domingo una serie, ¿verdad? Cerró este domingo. Sí. Este domingo una serie de sermones sobre la iglesia contagiosa basada en el libro de Primera de Tesalonicenses. Y de ahí vino la idea de hablar sobre, ¿verdad? Una iglesia que es influyente, una iglesia que es contagiosa es influyente. Pues queremos tener un diálogo de su contraposición, que es la iglesia indiferente, que no influye. Y para eso voy a pedir a mi pastor que haga un pequeño sinopsis de lo que él estuvo hablándonos durante estos pasados domingos. Bendiciones a todos los que nos ven y nos escuchan, y bendiciones aquí a Joey y a Fabiola, que ya terminaste. Sí, yo estuve desaparecida estudio. porque estaba estudiando para la reválida de Derecho. Ya pasó y con el favor de Dios para siempre pasó. Amén. ¡Aplausos! Eso, Ponga aplausos ahí, eso es. Esperamos. Felicidades. De 9 sábados. Sí. Muy bien el tiempo de espera. Que tengamos la noticia. Qué bueno estar aquí con Joey. Gracias, pastor. Y tener este espacio de diálogo. Creo que la intención de hablar de la iglesia contagiosa o del cristianismo contagioso es porque la imagen que muchas veces la gente tiene de la iglesia es como un lugar distante, frío, impersonal. Y entonces la intención era utilizar la carta de Tesalonicenses, la primera de ellas, y que nos sirviera como un mapa para que viéramos como una iglesia del primer siglo, de nuestra era, podía darnos como unas pistas de cómo esa iglesia sobrepasó a las dificultades, y cómo los cristianos, más que nada de ese tiempo, sobrepasaron las adversidades, manejaron las presiones que vivían. Y es curioso porque esa carta de Primera de Tesalonicenses, precisamente Pablo, muchos la catalogan como una de las primeras misivas de él. Pablo se la envía a una iglesia a la que le tiene mucho cariño, porque es una iglesia que él pide un informe de ella a Timoteo, y manda a Timoteo y le dice: oye, Timoteo, yo tuve que salir a prisa de esa iglesia porque había persecución en el libro de los Hechos. Usted ve ese relato de persecución contra Pablo, y Pablo tiene que salir huyendo, y cuando sale huyendo no le da tiempo a despedirse de ellos. Y entonces viene Pablo y manda a Timoteo para verificar si los creyentes, aquellos que él había invertido, los meses de trabajo que él había tenido allí, habían dado fruto. Y en esa experiencia Pablo manda a Timoteo, y Timoteo regresa. Y regresa con las noticias que todo maestro quiere escuchar, o que todo mentor quiere escuchar, o que todo ministro nos gusta escuchar, o que todo líder o servidor quiere escuchar. ¿Y cuál es esa noticia? Que el trabajo que Pablo había invertido, los meses de esfuerzo en Tesalónica, habían tenido un fruto duradero y permanente. Y la carta es Pablo enterándose de que lo que sembró en ellos, ese intensivo que tuvo con ellos, ellos lo aprovecharon. Y se despejan las dudas en el pensamiento de Pablo al escuchar que los hermanos de Tesalónica, aunque el tiempo fue breve de estar unido al apóstol, pero fue lo suficientemente enriquecedor para ellos vivir un cristianismo que se extendió por todo el mundo periferal conocido de la época. Entonces ahí viene esta carta. Cómo esos creyentes, Pablo comienza en ese diálogo a mostrarnos en el escrito que esos creyentes en la persecución, la fe no claudicó, que ante las doctrinas de error querían buscar la verdad, que cuando había necesidad intentaban suplir la misma. Y 3 palabras, Joey, clave de esta iglesia que la distinguían, es que Pablo comienza los primeros versículos a decir: ustedes, me acuerdo, he recibido noticias de Timoteo, y yo me acuerdo de cuando estuve con ustedes. Y hay 3 palabras que les distinguen: ustedes son una iglesia de fe, de amor y de esperanza. Y entonces, esas 3 palabras, abogada, ya usted es abogada. Estamos declarándolo. Ajá. Abogada con papeles. Así es. Firmados, debidamente autorizados. Esas 3 palabras
son como el argumento del resto de la carta. Porque entonces hay otro elemento, que es el elemento del regreso de Cristo, que Pablo lo menciona en cada capítulo, como diciéndole a los creyentes que al fin y al cabo vivan con fe y esperanza y amor, porque Cristo va a regresar. Y él trabaja ese tema en esta carta y en la segunda. Pero realmente la característica... Una iglesia que no retrocedía. Que no te retrocedía. Y fíjese que aquí es que se complica el panorama. No se complica, nos reta, vamos a decirlo así. Porque lo que hizo entonces esta iglesia atractiva no fue su estructura física. Ujú. Lo que la hizo atractiva no fue el renombre de quien la dirigía. Lo que la hizo atractiva entonces no era lo boyante de su economía. Lo que la hizo atractiva es que esta iglesia entendió el mensaje del evangelio en Cristo de reconciliación, de perdón, de misericordia, y decidieron vivir con amor, con fe y con la esperanza de un mañana lleno de gloria y de bendición, porque Cristo iba a regresar y porque ellos tenían esa esperanza aún cuando muriesen. Eso Pablo se lo va clarificando también. Entonces, esa esperanza no solamente es en el regreso, esa esperanza es también cuando llegue el día de partir de este mundo. Y eso como que nos mete el dedo en el ojo. Ujú. Quiere decir que entonces su enfoque no era la estructura, un edificio, ni una figura de un hombre, sino que era eso mismo, la iglesia. Y como usted dice, fungían en amor. Lo que Pablo le enseñó, ellos lo estaban ejecutando, que entonces se estaban multiplicando en los demás. Y entonces, y ahí es que, como usted dice, el reto que nos da a nosotros de evaluar cómo está la iglesia del presente, a esa iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva. Sí, se lo conoce así muy bien, Joey, la iglesia primitiva. A alguna gente no le gusta ese nombre porque dicen, eso es antiguo, pero bueno, pues vamos a decirle la iglesia del primer siglo, digámosle la iglesia naciente, si esa palabra le causa algún estrés. Pero esa es la palabra que comúnmente se le dice primitiva porque fue de las primeras, ¿verdad? Del inicio. Y entonces me llama la atención porque si esta iglesia tenía fe, es porque entendieron que Cristo era medular en su obra salvadora, en su reconciliarnos con el Padre, era suficiente para satisfacer sus necesidades, aun cuando estuviesen en el peor de los escenarios. Si esta iglesia tenía amor, es porque habían entendido que el servicio había que demostrarles que tenía a Cristo en el corazón y había que demostrárselo a otros. Uh-huh. Y Pablo en los versículos les va elogiando y les va afinando, porque Timoteo le informa, entonces lo que hace es que él le manda esta carta de afirmación y de corrección en algunas áreas. Así que los estimula a que continúen con ese servicio dedicado. Y si tienen esperanza es porque sabía entonces que la muerte no tenía la última palabra, había vida después de la muerte y había un regreso, como dijo ahorita, inminente. Ahora, Joey, tú acabas de decir algo muy importante porque cuando yo veo ese espejo, yo tengo que decir como el resto es grande porque iba consono con el tema que pusiste aquí del podcast, la Viola. En ocasiones la iglesia, siglos después, otros son los ejes que queremos que nos muevan. Así es. Y levanto las manos. ¿Qué pastor no se ha sentido estirado por otros ejes o llamado por otros ejes? ¿A qué usted se refiere con eje? Sí, excelente. Yo creo que el culto a la... Otro eje puede ser, pues, si yo soy lo suficientemente carismático, la gente va a llegar. Si la iglesia es lo suficiente, si la iglesia tiene la suficiente economía, sonido, la gente seremos la iglesia que Dios quiere que sea. Los aditivos. Si la iglesia tiene estos aditivos, seremos la iglesia que Dios quiere. Y hemos colocado esos aditivos en un lugar que el texto bíblico nunca los colocó. Que son aditivos de nuestra mente posmoderna, del siglo XXI, y decimos, si la iglesia tiene bancos acoginados, nursery para los niños, ministerio de danza, un buen edificio, una buena adoración, un buen sonido, esa es una iglesia contagiosa, eso es una iglesia influyente. Sí. Y de repente... Perdone que le interrumpa, pastor, y aprovechando lo que está hablando, yo creo que esos mismos aditivos, yo creo que es lo que nos ha paralizado a hacer, pues estamos tan cómodos que cuando venimos a ver, pues entonces no nos movemos a hacer la iglesia que era la iglesia primitiva, porque entonces estamos así de cómodos, tenemos buenos asientos, tenemos aire, tenemos esto, tenemos lo otro, y cuando venimos a ver, pues entonces no salimos ni hacemos el trabajo que a lo mejor se supone que hagamos. Ahora estaba pensando que
que en la iglesia primitiva, también le digo así, yo pienso que es la mejor manera de describirlo, es la primera Ajá. iglesia de Cristo, que el único recurso que tenían era la boca. Y ahora hoy en día tenemos tantos y tantos y tantos y tantos recursos, pero ver movimientos así de la iglesia así era que funcionaba la iglesia primitiva, se regaba así. Sí. Pero hoy en día pasa algo así como lo que pasó hace poco en se me olvidó ahora la universidad esta. Ah, ok. Y eso nos impacta porque eso no lo hacen. Porque no tenemos, aunque tenemos ahora tenemos muchísimos más recursos más allá de nuestra boca, esas cosas no pasan El como pasaban en la avivamiento. iglesia. Sí, el Exacto. avivamiento que El hubo. despertar espiritual que hubo Sí. allá. Y fíjate que sucedió así mismo, no había una figura solamente, Sí, era exacto, la adoración exacto. se rotaba, Exacto. la iglesia era una iglesia antigua, Exacto. y entonces vamos a lo que decía el pastor al inicio, nada de lo que, el eje, ¿verdad? Lo que ella preguntaba, como que nada de lo que se supone que ahora todo el mundo está pendiente de eso, pues estaba pasando allí. Sin embargo, hubo un mover espectacular. Es que nada, absolutamente nada. No, el que pertenece a una comunidad de fe y está atado por los aditivos, que no ha conocido lo completo del Espíritu Santo, pues por eso es que es tan fácil ir y venir. Pero de verdad, cuando tienes experiencias así tan completas con el Espíritu Santo, uno se da cuenta que no hace falta absolutamente más nada. Ujú. Y todo eso otro es simplemente un complemento que si la iglesia tiene la economía para tenerlo, amén, pero no puede convertirse en una obsesión. Y en un momento uno quizás ha pecado o ha visto a otros en otros escenarios que eso es como una obsesión. Debo llegar ahí porque eso es lo que me va a definir. Y la carta me está diciendo, no, Cristo como centro y su mensaje de salvación como centro y una comunidad que vive en fe, en amor y esperanza va por el camino de poder marcar con un cristianismo influyente y una fe influyente a otra. Ujú. Es importante porque no solamente son esos aditivos de estructura que le hemos dado, también yo me gusta decir que a veces le predicamos a la gente los subterfugios, ¿verdad? Le predicamos los resultados en vez del mensaje del Evangelio. Y algo que pasaba en esta epístola es que Pablo afirma que esta iglesia se ha mantenido central en el mensaje de Cristo y no ha permitido que las falsas enseñanzas o otras corrientes de pensamiento vengan. Porque mire, hoy en día uno puede decirle a la gente que Dios quiere que desarrolles o alcances tus sueños, que Dios quiere que tú desarrolles tu potencial, que Dios quiere que tú seas, y definimos eso como influyente, y decimos, no, porque Dios quiere que tú seas un gran empresario. Motivación. Pero motivación, ¿por qué es el Evangelio? Eso no es el Evangelio, Fabiola. El Evangelio es que los tres que estamos aquí éramos pecadores. Y Cristo murió Así que, sin nosotros merecerlo. sencillo. Y que nosotros, por su gracia, estamos aquí sentados y somos salvos porque creímos que ese sacrificio perdona nuestros pecados, porque la salvación no podíamos alcanzarla por nosotros mismos. Y Dios se hizo hombre diciendo, tú no te puedes salvar a ti mismo. Yo te voy a salvar, créeme. Muertos estábamos. Muertos estábamos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos sentó en lugares celestiales. Eso es el Evangelio. Que teniendo a Cristo en el corazón, mi vida entonces cobra sentido para yo desarrollar otras áreas de mi vida. No tenía dignidad, recobro la dignidad. No tenía sentido de propósito ni de meta. Pues me vuelvo una persona con meta. Sí, pues amén, claro que sí. Pero es porque encontré centralidad. Y de repente a veces le hemos predicado a la gente a la inversa, con el ánimo de retenerlos. Y convertirlos en cristianos. Y decir, no, él es cristiano. Y hay gente que no sabe ni qué implicó para ellos el sacrificio de la cruz, porque lo que tienen aquí es el subterfugio, lo periferal. Es una promesa falsa porque uno no puede prometer las bendiciones de servirle a Dios sin predicarle cómo hacerlo, cómo servirle a Dios. ¿Dónde empieza esto? El sacrificio que conlleva y sí. Y la centralidad de Cristo. Le iba a hacer una pregunta Sí. antes de que se me olvide, porque fue una de las primeras cosas que dijo. Ajá. A lo mejor yo usted se la hizo, pero te estaba diciendo que al principio que Timoteo le da un Ajá. informe. Sí. ¿Qué usted cree si nos enviaran un Timoteo? Ah. ¿Usted cree que diga ese informe? Yo creo
Sorry si lo puse en el No, mira, yo creo que ese informe de Timoteo, hablando en términos generales, ¿verdad? Para que nadie se sienta aludido de que estamos hablando aquí de la gente de Amelia nada más. No, no. De la iglesia de la como iglesia en tal. general, yo diría que ese informe de Timoteo, mi apreciación, vendría acompañado de afirmación, pero también de cierto desespero. Yo creo que Timoteo vendría diciendo, mira, esa gente que está allí sigue creyendo en ti, en Pablo, perdón, sigue creyendo en el mensaje del Evangelio, sigue creyendo en Cristo como Salvador. Esa gente sigue creyendo y afirmando que Cristo murió en la cruz, pero creo que están un poco indiferentes. Y ahí iría la segunda parte de lo que tú has expresado en el título de este podcast. Están indiferentes a la justicia, están indiferentes a la restauración en ocasiones, están indiferentes al amor al prójimo, están indiferentes a elementos donde tienen que levantar la voz y se callan, están indiferentes a tantas cosas que se han distraído. Yo diría que no, que tristemente nos diríamos que habría distracción en mucha de la iglesia. No se parecería al de Tesalonicense. Creo que la respuesta que nos darían sería: vuelvan a la fe, al amor y la esperanza, comiencen con lo básico y encamínense otra vez en el mensaje central, que es lo que uno intenta desde el púlpito llevar a la iglesia. Y usted como pastor, con todos los años que usted lleva pastoreando, y que también es pastor de una familia, Ajá. ¿qué usted ha visto que da resultados para contrarrestar los efectos de la indiferencia? Eso es una buena pregunta. Yo te la voy a En verdad contestar ahora. Bueno, si él tiene una idea de qué decir. Mira, yo creo que, mira, suena trillado lo que voy a decir, Fabiola. Pues yo soy pastor, no psicólogo, así que, y por mi formación. Pero si hay algo que hace mi corazón sensible, y he visto que sensibiliza el corazón de la familia y del creyente, es la oración. Y como yo decía el domingo, no la oración de las galaxias y de las oraciones incomprensibles y de la oración pública que tiene una connotación y una particularidad. Cuando uno ora en público, uno ora de una manera porque es en público. Y hay un motivo. Yo estoy hablando de esa oración que a veces puede durar poco tiempo, pero que nace de un corazón que está humildemente desesperado y dice: aquí estoy, necesito que me ayude. Y la oración pavimenta el terreno para que vuelva otra vez a entrar al corazón, a la mente, los propósitos, los anhelos de Dios, la sensibilidad necesaria para descongelar la indiferencia. Y el corazón frío se haga sensible. Diría que a mí, la oración. O sea, que si hay algún pastor que vea este podcast, que perciba que su iglesia se está volviendo fría o indiferente, maybe hay que reevaluar la prioridad que se le da a la oración. Mira, ay Dios mío, tú me estás haciendo entrar a territorio. Esto se va a poner feo. ¿Qué pasó? Yo estoy repitiendo yo estoy refraseando No, lo pero que ahora usted dijo. que le añadiste otros elementos de pique. Porque Lo alteró un poquito. sí, no, bro. No, pero se fue por la misma línea. Sí, sí. Pero no podemos tampoco ¿verdad? Como que ponerle el polvo ahí, ponerle alfombra encima y como que ocultar lo que está pasando. Hay que ver que sí, somos iglesias influyentes, pero también hay que ver, como decía el pastor, que hay una parte que estamos siendo indiferentes. Por ejemplo, pues tú puedes tener toda tu familia aquí en la iglesia y tú dices, pues ya estamos todos aquí, y en cierta manera, pues como que pues ya estamos todos en la casa, servimos a Dios, pero entonces a lo mejor hay una madre que tiene a un hijo y que todos los días ella está orando por él, no está en la iglesia, lo que sea, y entonces de alguna manera hay que tener esa empatía de podernos poner en el lugar de otro, y entonces, y así como esa madre, habrá muchas más en la comunidad, y hay que ver cómo podemos llegar a esa necesidad. Todo el tiempo la iglesia, yo pienso que no podemos perder la perspectiva de que todo el tiempo tenemos que tener esa mentalidad de que hay una necesidad afuera, y que
debemos actuar esa necesidad, porque si no lo hacemos, pues no estamos siendo la iglesia. Eso está muy bueno. Y entonces ahí pues nos volvemos completamente indiferentes, porque entonces mientras yo sé que hay una necesidad, pues yo salgo a cubrirla. Si no, pues me quedo tranquilo y como ya yo me siento salvo y mi familia está salva, pues ya pues estoy aquí, ¿entiendes? Y el detalle, uniéndome al pensamiento que ustedes acaban de expresar, Fabiola, es que cuando uno ora, el resultado no es inmediato. No siempre es inmediato, mejor dicho. El descongelamiento del corazón, para que no haya indiferencia, muchas veces es gradual. Y vivimos una cultura de la inmediatez. Entonces, un pastor o pastora que ve su iglesia indiferente dice, pues déjame meter una campaña con un predicador. Y la gente se emociona esa semana y escucha y dice, tremendo, pero si no ha habido una intencionalidad paulatina de proceso, de llevar del punto al B, después de 2 o 3 días el gozo se va y volvemos otra vez a la indiferencia. O decimos, pues déjame entonces hacer una actividad y nos vamos a meter en el caserío y vamos a regalar bultos para los niños en la escuela, para que comience la escuela. Lo hacemos un año y si no hay un descongelamiento del corazón, sabrá Dios, al mes estamos pidiendo los bultos de vuelta, ¿verdad? Porque, no Sí. sé. O quejándonos de haberlos dado. Sí. De haberlos dado. Yo creo que también, pastor, ahora que dice eso, la iglesia pues tiene un programa, ¿verdad? O tenemos múltiples programas para cubrir un montón de necesidades y a veces tenemos la mejor intención, pero a lo mejor no estamos llegando a la necesidad real. Por ejemplo, una vez estaba en un congreso de pastores y líderes y el pastor le empezó esta historia y decía, una vez una iglesia quería hacer un evangelismo en la comunidad, entonces trajeron un montón de barberos para recortar a la comunidad de gratis, lo que sea, y pues lo hicieron, pero la cuestión fue que nunca llegó nadie al evento y ellos se quedaron, pues ¿qué pasó? Y era que era una comunidad de calvos. Y entonces hay que ver que a veces la iglesia tiene un montón de programas, pero realmente esa es la necesidad de la comunidad, eso es lo que, entonces cuando venimos a ver, pues a lo mejor pensamos, no, hicimos esta actividad, hicimos esto, hicimos lo otro, pero estamos llenos la agenda está llena, pero realmente estamos llegando y siendo influyentes en la necesidad real que tiene la comunidad. Pues si tenemos los barberos, pero es una comunidad de calvos, pues no estamos haciendo nada, ¿me entiendes? Y el desespero por la inmediatez es lo que nos lleva a hacer a querer hacer 20 cosas para vencer la indiferencia. Entonces, ¿por qué vuelvo a la oración? Porque la oración, aunque el resultado quizás no es tan inmediato, pero la oración te va mostrando dónde dar los golpes asertivos, dónde ser pertinente. Pero eso es a largo plazo, es con calma. Ya quisiéramos que sacamos los ojos aquí y ya Dios nos dice, hagan esto, pues amén. Ha pasado en ocasiones, claro, pero he aprendido que la mayoría de las veces, no siempre es así, ¿verdad? La mayoría de las veces es paso a paso, ve orando y no intentes hacer de todo. Mira, nosotros estamos viviendo, nuestro programa está básico, sencillo. Aquí estamos, campaña de educación cristiana, estos son los días de reunión, porque algo que yo he aprendido es, vamos a orar y Dios nos va a ir mostrando dónde se descongelan la frialdad del corazón y dónde damos los golpes asertivos. Creo que la oración es la herramienta primera para esencial para poder ser pertinente. Yes. Sí, por ahí va. Si no, estaríamos haciendo 20 cosas, inventando y caemos en el esfuerzo humano y por ahí viene otro tema de la frustración, del agotamiento. Porque sí, porque no ves resultados. Porque creemos que ser contagioso e influyente es hacer mucho. Y a veces si hacemos una sola cosa bien y bendice a la gente que está en necesidad, eso es suficiente. La palabra dice que por los frutos se conocen, ¿verdad? Los conoceréis. Voy a empezar contestando, le voy a hacer esta pregunta a los dos, pero voy a empezar contestándola yo. La pregunta es, ¿cuáles son, qué crees que son los frutos de una iglesia influyente? Y si tuviera que, contestando esa pregunta, creo que los frutos de una iglesia influyente, brutal si en los recursos y en los programas llenamos necesidades, pero como el fin, y creo que usted está siendo bien intencional en su modo de pastorearnos en este último tiempo, a volver a reenfocarnos en nuestra meta es llevar gente al cielo. Eso, amén. Nuestra meta es salvar a las personas. Así que
pienso que si llenamos una necesidad en una campaña, en una actividad brutal, excelente, a eso también estamos llamados a hacer. Pero creo que los frutos de una iglesia debe ser que la gente cuando llegue a ella o la conozca o se acerque a la gente de esa iglesia, porque más allá de aquí, fuera también, creo que esa es la prueba de fuego. Que la gente diga o que la gente sea de alguna manera tocada por el evangelio, sienta curiosidad por el evangelio, que haya un tipo de seguimiento al intercambio que haya tenido con la iglesia o con la persona de la iglesia. Yo he tenido la bendición de ver a todos estos, yo llevo casi el mismo tiempo que el pastor lleva en la iglesia y durante todo este tiempo he invitado varias personas, no todas están aquí, pero he visto cómo la iglesia de Amelia ha retenido mucha gente que amo aquí. Qué bueno. Y eso para mí es un indicio de una iglesia fluyente. Excelente. Porque yo diría que esos frutos que acabas de mencionar, voy a leer aquí en 1 Tesalonicenses 5:15, lo que me parece que dice Pablo, de lo que nos debe caracterizar también, unido a lo que acaba excelentemente de mencionar. Pablo dice, asegúrense de ninguno pagar a otro mal por mal. Antes bien, traten de hacer el bien entre ustedes y con todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos, no apaguen al Espíritu Santo, no menosprecien las profecías, no se burlen de las profecías, pónganlo todo a prueba, retengan lo bueno, aléjense del mal. Qué sencillo. Los frutos. No hay más nada que decir. Ahí no me dice, ahí no me da título, ahí no me da jerarquía. Más de 2,000 personas. No me dice número de gente, me dice, haz esto, sé alegre, ora, deja que el Espíritu te guíe, no te busques vengarte. Y yo creo que ahí está el fruto de esa iglesia, que se propaga. Claro. Una iglesia que muestra amor, que muestra... Sí. ¿Sabes? Esos frutos es sencillo y no tiene nada que ver con los aditivos que estábamos hablando al inicio. No, esto es Evangelio 101. Vuelve ahí. Y el crecimiento, entonces se cumple hechos, que dice que el Señor añade lo que han de ser salvos. Ajá. Y la iglesia sigue haciendo su trabajo y Dios se encarga de que las almas sigan llegando y ese pueblo siga funcionando. Y a Diané nos compre pizza para todos. Amén. Te bendiga, Diané. Amén, lo recibo, pastor, lo recibo. O sea, yo creo que por ahí va la idea de la iglesia influyente y la iglesia indiferente. Dios nos libre de crear esa indiferencia, porque esa iglesia fría en Apocalipsis, cuando se habla de las 7 iglesias, y Jesús señala a esas iglesias que han perdido el primer amor. Es una iglesia fría. Y le dice a la iglesia de Éfeso, mira, ustedes han sido muy buenos en la teología. Parafraseando yo, ustedes saben mucho, pero ustedes han perdido el primer amor. ¿Qué es perder el primer amor? La indiferencia. Eso mismo. Ese deseo de ahorrar a Dios y servir a los demás. Sí, pastor, es como Nehemías. Nehemías estaba por allá, pero entonces cuando supo que algo estaba pasando en su comunidad, él no se pudo quedar de brazos cruzados, porque cuando tú sabes que algo está pasando y tú tienes la salvación a eso, o la solución es la palabra, es como que él dijo, no, yo tengo que ir allá y necesito, ¿qué necesito? Pues necesito recursos, tú te mueves a buscar los recursos, tú necesitas, pues voy a buscarlo, y cuando vienes a ver, te mueves, creas líderes que hacen lo que tengas que hacer, pero empiezas a edificar los muros, porque tú dices, este era mi lugar, este es donde yo nací, y yo creo que así pasa con tu vecino, así pasa con un familiar. O sea, ahí hay alguien siempre hay alguien que tú amas y que tú puedes edificar en esa persona y aportar de lo que Dios te ha dado. Eso es amén. No se diga más. Usted dirá, Fabiola. Pues nada, pastor, le agradecemos venir aquí y Gracias estar con nosotros y compartir. Bueno, déjame decir, este es mi primer podcast con el Big Boss. De verdad. ¿Sabes? Me siento, bueno, yo vine hasta lindo y todo. ¡Ay, Dios mío! Se vistió para usted, pastor. Me sentía como si fuera para un date. Qué terrible. Gracias por habernos visto. Dios les bendiga. Bendiga. Amén.